Bueno, pues muchísimas gracias a Isabel y a todos por venir, que algunos incluso por reincidir, que ya tiene mérito, teniendo en cuenta estos temas. Bueno, pues como muy bien ha dicho Isabel, el otro día hablamos de lo facilón, de lo que todos sabemos que es la teoría. Todo el mundo asociamos a Einstein a la teoría de la relatividad. Y resulta que Einstein trabajó mucho también en muchas otras cosas, pero sobre todo en la mecánica cuántica. Y además sus relaciones con la mecánica cuántica son más complicadas, porque así como la relación con la relatividad fue, como decíamos, ir buscando siempre cosas más generales, que es lo que hizo cuando fue pasando primero a la relatividad especial, luego a la general y luego, bueno, pues a la teoría unificada de campo, siempre iba buscando condiciones más generales, marcos de referencia, si quiere utilizar así la palabra técnica, más generales, y a cambio pues a cosas se le iba complicando desde el punto de vista matemático. Pero era una idea, era una trayectoria lineal, mientras que aquí vamos a ver que sus relaciones con el mundo de los cuantos fueron bastante más tormentosas. Entonces vamos a empezar con la primera parte, digamos que tenemos 5 capítulos. Entonces el primero sería este, que es un poco también lo que fuimos comentando el otro día. La física, cuando empezaba el siglo XX, pues tenía sus más y sus menos. Y Einstein, como veis, nació en 1879, muere en 1955, esto ya lo comentábamos el otro día. Cuando nace, reinaba la mecánica clásica determinista, subrayo lo del determinista porque luego iremos viendo poco a poco cómo ahí estaba un poco la madre del cordero. Pero también es cierto que se iba expandiendo mucho, ¿no? Muchas cosas que muchas de ellas trabajó él. Pero fijaros que a finales del siglo XIX, o sea, cuando empieza la carrera científica de Einstein sobre 1900, por ejemplo, la estructura atómica no se conocía en absoluto. O sea, apenas se sabía que había átomos, apenas. Y desde luego lo que no se conocía es todo lo que luego fue descubriendo la física del siglo XX, ¿no? Y en cambio, cuando muere en 1955, pues eso ya había cambiado completamente. Habían pasado muchas cosas entre medias, algunas de las cuales iremos hablando, ¿no? Lo primero que vamos a decir, porque siempre pasa que en esta vida hay gente que, digamos, que queda en primera plana y otros pues que van un poco en segundo lugar, un poco en la trastienda, ¿no? Y los experimentos, que muchas veces siempre se habla mucho de Einstein, de Bohr, de toda esta gente, pero la verdad es que los experimentos son siempre la clave de la física. Si uno no tiene datos, pues no puede hacer nada, ¿no? Y aquí os pongo algún ejemplo, ¿verdad? Del cuerpo negro, como vamos a hablar más adelante, de momento lo dejamos. Pero todo este tipo de cosas que se fueron haciendo en los primeros años del siglo XX, últimos del XIX, lo que permiten es abrir un mundo enorme. Y se fue viendo que la mecánica clásica, en el momento que se iba a lo muy pequeño, pues la cosa se jorobaba. Aquí os pongo bastantes ejemplos, muchos de ellos muy conocidos. El último es los espectroscopistas, que está bien porque, a diferencia de los demás, resulta que aquí también hubo algún español. La escuela espectroscopista española fue muy notable. Y quizá el más notable, Miguel Ángel Catalán. Pero bueno, esto simplemente para decir que efectivamente que una cosa que muchas veces se olvida es que los teóricos sin la gente que hace experimentos pues no es nadie, ¿no? Pero bueno, como suele pasar también, pues unos hacen el trabajo y otros pues se llevan los laureles. Vamos a volver ahora pero claro, es que aquí nos va a pasar que en todas estas diapositivas que pondré, que son unas cuantas, realmente uno se podría pasar bastante rato hablando solamente de cualquiera de estas diapositivas, pero tampoco es cuestión de abusar de la paciencia. Vamos a poner esta diapositiva, si lo recordáis, también la pusimos otra vez, pero porque era un artículo muy célebre que hizo Kelvin, Lord Kelvin, que era un físico muy célebre en esa época, justo entre el 19 y el 20, y el otro día hablamos solamente de esto, porque esto es lo que dio lugar a la relatividad. Y esto es lo que dio lugar a la mecánica cuántica.
Entonces, el otro día simplemente estuvimos hablando de que el experimento de Michelson-Morley lo que produjo es todo el lío que al final llevó a la teoría de la relatividad, mientras que esto otro, la radiación de cuerpo negro, que daba muchos problemas. Luego ya iremos viendo lo que es un poco un cuerpo negro, o más bien lo que es la radiación, porque nos interesa poco entrar mucho en detalles técnicos. Y lo cierto es que Kelvin tenía muy buen ojo, porque en un solo artículo pues ve sin decirlo cuáles eran los problemas, lo que él decía nubes, problemillas, y que al final acabaron pues obligando a cambiar toda la física. Y entonces hoy hablaremos únicamente de lo que tiene que ver con la mecánica cuántica. Y también un poco siguiendo lo del otro día, si os acordáis, comentábamos como Einstein, cuando era un chaval, cuando tenía apenas 20 años o poco más, pues él se va dando cuenta de cosas que fallaban. El otro día decíamos en la mecánica clásica, sobre todo cuando las velocidades eran muy altas, y aquí se va dando cuenta de que hay contradicciones entre diferentes partes de la física, sobre todo cuando se ponía junto la radiación, o sea, el calor, la luz, mejor dicho, ¿no? O sea, cuando hay una radiación hay luz, y por otro lado cuando hay un sistema físico pues con muchos, lo que es un sistema físico material, con muchos átomos, digamos. Y entonces, bueno, con eso terminaríamos esta primera parte y vamos ya con la segunda, que vuelve a ser parecido a lo que decíamos el otro día, algunas ocurrencias. El otro día hablábamos de la ocurrencia que le llevó a Einstein a la teoría de la relatividad, y ahora vamos a ver otra ocurrencia que le llevó a la mecánica cuántica. Y ya veremos luego un poquitín más adelante que este hombre no se le acababan nunca las ideas. Bueno, seguimos con esta segunda parte. En torno a 1900 había un problema, y es que ocurría esto. Ocurría esto y realmente casi nadie se daba cuenta de que había, por un lado, estaba la mecánica estadística desarrollada por Maxwell, por Boltzmann, que consideraba que los gases eran un conjunto de átomos, muchísimos, pero un conjunto discreto. O sea, no eran infinitos, y además eran o 3 o 4 o 25 millones. Mientras que la luz era algo continuo. Igual que nosotros consideramos, pues bueno, como podemos considerar, por ejemplo, una onda normalmente, la onda de sonido. O sea, ahora que estoy hablando, esto se supone que está llenando todo el recinto de ondas de manera continua. Entonces, Einstein se da cuenta de que eso es un problema. Pero él prácticamente es el único que se da cuenta de eso. Y donde se empezó a ver que era un problema es cuando se empezó a estudiar el problema del cuerpo negro, que es como decir el problema de la radiación. Y ahí se vio que ahí no cuadraba. Y de hecho hacían unas cosas rarísimas. Lo que pasa es que como era gente muy espabilada, el bueno de Planck, que era muy listo, en 1900 hizo unas componendas, y al final llegó a una especie de solución de compromiso y dijo, bueno, pues la energía en vez de ser continua va a ir dando como a saltitos. Ya veremos un poco eso. Pero él llegó a eso, que es el comienzo de la mecánica cuántica, y llegó un poco como diciendo, bueno, pues no me queda más remedio, pero no le dio mucha importancia, y de hecho pues era una cosa que la tenía un poco apartada, y él trató de eliminarla, ¿no? Para ver esto un poquitín, para ver esto, para que lo veáis mejor, he hecho aquí unos dibujillos de andar por casa, pero que se ve, por un lado, tenemos la zonilla esta. Entonces estos son átomos. Son esas bolitas que he puesto, y esas bolitas tienen que interaccionar de alguna manera con lo de fuera, que lo de fuera sería, pues aquí lo he puesto como muchas, pero realmente serían una especie de unas ondas. Entonces, claro, es distinto, porque lo de dentro son bolitas y lo de fuera es un continuo. ¿Qué ocurre? Imaginaos, o sea, daos cuenta que así es como se transmite la energía normal. O sea, el caso más sencillo, el Sol. El Sol, como sabéis, está a 150 millones de kilómetros de la Tierra. Y entre la Tierra y el Sol no hay nada. Entonces, la única manera de que nos llegue toda la energía que está aquí en las bolitas que tiene el Sol, en los átomos que tiene el Sol, es a base de radiación. La radiación que cruza el espacio y llega a la Tierra.
Esto lo sabemos todos y se sabía desde siempre, pues claro, toda la vida se sabía que el Sol era lo que daba luz y calor. Pero en el siglo XIX, y vamos, en el 1900, nadie sabía muy bien cómo juntar estas dos cosas. Por un lado, las bolitas de dentro y por otro lado, la energía que nos llegaba, ¿no? Entonces, esto es lo que hace que Einstein, que ya digo, es un chaval joven, porque a los demás decían, bueno, pues esto será raro, pero es lo que hay. Pero Einstein decía, no es que sea raro, es que esto no puede funcionar. Y aquí, bueno, esta otra diapositiva la pongo de lo que hoy sabemos que es, pero esto es hacer un poco de spoiler, porque esto nadie lo sabía en 1900, ni hasta 1925 lo supo. Hoy sabemos que efectivamente esto tiene sentido, porque tanto estas bolitas como esto son, digamos, cosas individuales, y lo que pasa es que intercambian energía, lo que haya por aquí, que pueden ser pues, electrones, átomos, lo que sea, con los fotones, y entonces los hombres andan por aquí un ratillo hasta llegar a la Tierra o a donde sea. Pero esto, como os digo, es para que veáis que es el enfoque moderno, en el que todos son, por así decirlo, partículas individuales, aunque también tengan algo de onda, pero eso en el mundo clásico era una cosa muy rara. Y era una cosa que en el fondo pues nadie entendía, pero como Einstein pues era muy espabilado, en 1905, en el primer artículo, en los famosos artículos de 1905 son los artículos estos de Annus Mirabilis, y entonces en ese año él escribe a un amigo suyo y le dice, voy a publicar unos artículos y tal, y dice, hay uno que ha hablado de el tiempo y el espacio, o sea, de la relatividad, hablo otro de no sé qué, y luego hay uno que es el que es más revolucionario. Este era el más revolucionario. O sea, Einstein consideraba que esto era más raro que la teoría de la relatividad. Y entonces parte justamente de eso, es decir, bueno, aquí está pasando algo raro, porque por un lado, la teoría electromagnética me dice que la luz puede tomar un valor que me dé la gana, mientras que la mecánica estadística que habían desarrollado Boltzmann, por ejemplo, ¿no?, sugiere que la energía tiene que tener unos valores determinados. Entonces, ¿cómo junto esto con esto? Y lo que hace Einstein es decir, pues no queda más remedio que elegir. Y lo que él elige es que la mecánica estadística es la correcta, con lo cual abre la puerta a la mecánica cuántica. Mejor dicho, abre la puerta que conducía a la mecánica cuántica, que él no lo sabía. Si lo llegara a saber, a lo mejor tampoco lo había abierto, porque luego ya veremos que tuvo sus más y sus menos. Fijaos que, si os acordáis, si no os lo digo, en la anterior charla dijimos al revés. Él lo que elige es la teoría electromagnética, o sea, frente a la mecánica clásica, elige el electromagnetismo y dice la velocidad de la luz es constante. O sea, a este hombre no se le ponía nada por delante. Según lo viese, una cosa u otra, claro, esto era profundamente revolucionario, ¿eh? Esto era una cosa rarísima. Bueno, aquí esta diapositiva simplemente es llamar un poco la atención sobre la palabra que utiliza Einstein en el título del artículo. Dice heurístico. Heurístico, a los que nos ha gustado esto de las pedagogías, se suele asociar a cosas como que son un poco informales, pero que nos permiten entender mejor las cosas. Realmente puse heurístico Einstein porque no sabía qué poner, porque él no tenía un apoyo empírico claro. Entonces dijo, bueno, lo llamaré heurístico por llamarlo de una manera, por no decir intuitivo, ¿no? Es una especie de intuición que dice, se están pegando la teoría electromagnética por un lado y la mecánica estadística por otro lado, pero es que claro, es que si no, yo no puedo entender la radiación, y la radiación es algo básico, es algo completamente básico. Que os digo, es completamente básico, se conocía, pero en 1900, con toda la mecánica clásica que había, no se sabía cómo interpretarlo. Entonces, ya yendo un poco al contenido del artículo, que por supuesto, nada más vamos a decir, es un artículo muy, muy bonito y bastante complicadillo. Pero digamos que lo importante, espera que quiero irlo para acá, lo importante es esto, es llega a lo mismo que había llegado Planck, ¿eh? O sea, partiendo de resultados empíricos y tal, concluye, y haciendo una serie de cosas muy curiosas, dice, la energía de la onda se tiene que distribuir en trozos. Cuando digo en trozos, quiere decir que había como partes de la onda, pero no eran lo que llamamos ahora
partículas, ¿eh? Esto es bastante curioso, ¿eh? O sea, Einstein dice, hay que trocear la onda en trocitos con energía mínima, pero eso no lo voy a llamar, no se llamaba partícula. Y entonces lo que hace es llegar a esto. La energía va a ser el h esta, que es la constante de Planck, esta que es la frecuencia, la energía mínima va a ser esta. Y todas las energías del mundo mundial, vamos, del mundo mundial de la onda, van a ser múltiplos. Entonces, ¿con eso qué consigue? Pues juntar de alguna manera los átomos, la parte discreta de un sitio con la parte discreta de otro. Fijaos que aunque sea complejo esto, y esto es bastante complejo el razonamiento, la idea es muy sencilla. Es decir, juntar una cosa que se puede dividir en trozos mínimos con otra que yo lo que decido es que hay que hacer lo mismo. Esto es a lo mismo que había llegado a Planck. O sea, esto no es Einstein el primero que llega a esto. Planck había llegado antes. Pero Planck había llegado como algo que no le quedaba más remedio y Einstein llega como diciendo, esto es fundamental. Y bueno, seguimos con esto y esto suele estar muy mal explicado en muchos libros. En los libros buenos, no. Los libros buenos está explicado bien en todos. Pero en muchos libros, lógicamente además, dicen, bueno, Einstein, como lo que quieren es no complicarse la vida, dijo, Einstein vio lo que pasaba con el efecto fotoeléctrico y viendo cómo era, dijo, tiene que haber los cuantos, lo que os he dicho antes, lo de igual a h por la frecuencia. En realidad es al revés, y eso es lo que da idea del genio de este hombre. Él sabe que hay una cosa que es el efecto fotoeléctrico, pero no sabe cómo funciona el efecto fotoeléctrico. Entonces dice, basándome en mi teoría, yo predigo que el efecto fotoeléctrico va a ser de esto y de esta manera. Esto nadie le hizo ni caso, porque de hecho tardó perdón que vamos para atrás, tardó hasta más de 10 años después, no se vio que efectivamente Einstein tenía razón, y lo vio el famoso Millikan, que era un gran científico, un gran físico, ¿no? Un gran empírico. Y el propio Millikan decía, pues este hombre va a tener razón, pero yo sigo sin creérmelo. O sea, era así la cosa. O sea, no es que en 1905 Einstein dijese, las cosas son así, y todo el mundo dijese, Einstein, qué listo eres. No, al revés. En 1915, incluso cuando se había visto que sus fórmulas eran correctas, decía la gente, pues tus fórmulas eran correctas, pero esto no puede ser. Y esto es importante, lo que os aquí subrayo, no habla de fotones, insisto, él habla de que la energía va en trocitos, no habla de partículas. Realmente la noción de partículas estaba todavía muy en veremos, ¿no? Pero esto es curioso porque realmente, claro, nos da una idea de la complejidad que tiene la historia de la ciencia y lo bonita que es, y la capacidad creativa de algunos individuos, entre ellos es que este hombre era la bomba. Bueno, aquí os explico un poquitín cómo es el efecto fotoeléctrico, pero vamos a hacerlo así muy rápidamente. La idea es un poco la siguiente. Aquí está el electrón, el hombre tan feliz en su placa metálica, y llega el fotón. Si este fotón tiene energía suficiente, pues hace que el electrón salga. Pero si este fotón no tiene energía suficiente, pues se tiene que quedar. Eso es el efecto fotoeléctrico. ¿Y qué es lo que pasaba? Que es lo que ya les parecía muy raro. Que si uno, por ejemplo, ponía muchísima luz, pero era, por ejemplo, supongamos de una frecuencia pequeña, la roja, la luz roja tiene una frecuencia más pequeña, entonces no salía ningún electrón. En cambio, aunque pusieses muchísima, ¿no? En cambio, si uno ponía un poquitín, por ejemplo, de una luz que tuviese una frecuencia un poco mayor, azul, por ejemplo, ¿no? Pues resulta que si ya con esa frecuencia era suficiente, salía. Eso era lo que les parecía raro para el efecto fotoeléctrico, pero ni estaba cuantificado, ni Dios que lo fundó. Y dice Einstein, a lo mejor esto es por eso, y tenía razón. O sea, eso da una idea. Claro, esto ahora nos parece a nosotros muy fácil y lo hemos estudiado todos en bachillerato, pero de fácil no tenía nada. Esto es lo mismo, esto es lo mismo, pero vamos, no nos detenemos mucho porque vamos a ver algún dibujito parecido a este. Claro, si llega por aquí el fotón tan feliz y le llega el electrón, pero con la energía que tiene, pues no consigue, digamos, llegar a la energía suficiente para que pueda salir, ¿no? Entonces, mientras que si estamos por aquí abajo, que el fotón ya tiene una energía mayor, pues resulta que ya el electrón, con la energía que le presta
con la energía que le presta aquí este señorito, este fotón, pues puede surgir. Claro, esto era chino en 1905. Nadie imaginaba que las cosas de lo muy pequeño iban a ser así. Pero poco a poco se fue viendo y hoy en día lo conocemos muy bien, hay experimentos por todos los sitios. Y luego aquí, ese también va a ser una diapositiva que puse el otro día, porque eran estos los amigotes que tenía, su mujer, su amigo Michele Beso y los amigos de la Academia Olimpia, con los que él charlaba de estas cosas. En vez de hablar pues del tiempo, él pues con este amigo Beso pues debía decir, oye, pues vamos Michele, vamos a hablar de nuestras cosas. Bueno, y con esto terminamos el segundo capítulo y vamos con el tercero, que es donde la cosa se empieza a poner más complicada. Einstein, con la teoría relativista, él lo tenía muy claro y dijo, bueno, yo por aquí sigo, yo sé que esto, o creo saber que esto va bien encaminado, lo desarrollo, lo amplío y ya está. Pero aquí la cosa era distinta. Espérate que sí. Porque había un problema insoluble. Por un lado él veía, yo me doy cuenta de que los fotones, de que los cuantos de luz son algo real. O sea, de que hay una parte que es discreta. Pero la teoría de Maxwell es indudable. Las interferencias, las difracciones, todas las propiedades de las ondas que tienen la luz, está claro que las tiene. Entonces, ahí había, por un lado, estaba claro que una cosa era correcta y por otro lado, él pensaba que eso era correcto. Entonces, ¿cómo lo juntabas? Y ahí viene todo el lío y bueno, toda la historia está un poco tormentosa. Y ya en 1909, como este hombre no se estaba quieto, pues él se le ocurre hacer una especie de cosa de andar, de componenda, de decir, bueno, pues será a lo mejor que la luz consiste en las dos cosas. Realmente eso, pues hoy sabemos que no es así. Pero eso le iba, digamos, le permitía avanzar en su teoría. Y claro, hay que darse cuenta de que en 1909, o sea, la teoría atómica estaba muy en mantillas. La única partícula que se conocía era el electrón todavía. No había un modelo atómico. Es decir, eran momentos en los que estaba cambiando mucho. Luego veremos que incluso en esa época había gente que ni siquiera, había físicos que pensaban que lo de los átomos no era, ni siquiera era verdad. O sea, había unos cambios muy, muy profundos. Pero vino en ayuda de Einstein este otro señor. Vino el amigo Bohr, que en 1913 da otro impulso a los cuantos. Que los cuantos hasta entonces no tenían todavía la mecánica cuántica. Se veía que era una cosa que tenía mucha fuerza y que era el futuro, pero no se sabía muy bien cómo. Y Bohr tiene una idea muy genial también, que es decir, bueno, tenemos aquí perdón que esto lo he hecho para atrás, tenemos aquí un atomito muy tranquilo, entonces el núcleo, que ya se sabía, o sea, ya se empezaba a saber esto, ¿no? Y entonces el electrón pues anda por aquí tan feliz y anda en sus órbitas estables, pero cuando quiere cambiar de una órbita a otra, claro, cambia la energía. Entonces todos sabemos, de que hemos estudiado en el colegio, que la energía se tiene que conservar. Entonces, si yo paso de aquí con un nivel de energía a aquí con otro nivel de energía, necesariamente tiene que haber alguien que se me lleve esa energía. ¿Y quién es? Pues es el fotoncillo este, que Bohr no le llamaba fotón, ¿eh? De hecho, Bohr tuvo muchas reticencias a la idea. Pero bueno, el caso es que tiene que haber aquí algo que se lleve esta energía, que vuelve a ser la formulita esta. Entonces, eso era, digamos, dar un espaldarazo a las ideas de Einstein. Y entonces Einstein, esto es de 1913, que lo pongo por aquí, y claro, en 1913 Einstein estaba con otra cosa, no sé si os acordáis, pero estaba con la teoría de la relatividad general, que la desarrolla justamente en esos años y termina de hacerla en 1915. O sea, él estaba preocupado en otros líos. Así que en 1913 pues no pudo hacer mucho caso a esto. Pero en 1916, que ya estaba, por así decirlo, libre, dije, esta es la mía. Y vuelve, digamos, a dar otro golpe de mano, ¿no? Porque ya
se apoya en el modelo de Bohr y ya da un papel fundamental a los saltos cuánticos, y aquí es cuando ya dice que son partículas. Que esto yo creo que es de esas cosas también de quitarse el sombrero, ¿no? Hoy en día todos saben, hoy decimos el fotón, no sé qué, parece como que es lo más normal del mundo. Pero entonces prácticamente no había ninguna cosa a la que se pudiese llamar partícula, y Einstein dice, los fotones ya ahora sí son partículas. Y con esto consigue una cosa muy importante, que es deducir la fórmula de Planck, la fórmula famosa, que primero se hace empírica y luego Planck la deduce como puede el hombre introduciendo ideas cuánticas, pero claro, Planck utiliza recursos clásicos. Y aquí el bueno de Einstein lo que hace es ya hacerlo con la mecánica cuántica. Entonces, en 1916 es cuando se hace la primera deducción correcta del señor cuerpo negro, que estaba el pobrecillo, pues así, de aquella manera. Y aquí es donde también la cosa se empieza a poner de color un poco más negro, porque aquí, y por eso también lo he subrayado, Einstein tiene que asociar, no le queda más remedio que asociar transiciones cuánticas a probabilidades, y a probabilidades intrínsecas. Es decir, un átomo o un electrón está en un sitio, el que sea, y tiene una probabilidad de pasar a otro estado con otra energía, y siempre es una probabilidad. Y la probabilidad va a ir tomando el mando. Pero pese a todo, hay que decir que también, que claro, había un problema, y era un problema muy grande, y es que la teoría de Maxwell seguía siendo potente y todo el mundo sabía que la luz era un fenómeno ondulatorio, con sus interferencias, con sus difracciones, con sus cosas. Entonces ahí había un problema gordo. Pero lo cierto es que ya en 1921 las ideas de Einstein son confirmadas y ya vemos que esto se va poniendo pues complicado. Y ahora vamos a también hacer algún dibujillo para ver cómo se hace una teoría cuántica de la radiación, que en realidad es muy fácil, porque esto, lo que hay que imaginarse es uno que llega al banco, ¿no? Entonces llega al banco con su billetito, y entonces el del banco le dice, uy, qué contento me pongo, tú te quedas sin billete, pero te sube el saldo, ¿no? Pues esto es lo mismo. O sea, sí, la cuántica, y es verdad, la cuántica es muy difícil, pero hay muchas cosas que son como muy sencillas, incluso más sencillas que en la mecánica clásica, ¿no? Y el caso es que, bueno, pues efectivamente uno llega al banco y pasa esto, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Como esto en realidad es un fotón y esto es un electrón, pues se absorbe el fotón, ¿no? Y lógicamente pues se gana energía. Podemos hacer al revés. Perdemos un poco de energía, pero nos llevamos el fotón. O si uno quiere hacerlo de lo del banco, perdemos un poco de saldo y nos llevamos el fotón. Con estos dos procedimientos, absorción y emisión, él ya fue capaz de casi deducir la ley de Planck, la famosa ley de Planck del cuerpo negro. Pero, y esto vuelve a dar idea de cómo era este señor, no terminaba de cuadrar. Y el hombre se ve que estaba dando vueltas y llegó a esto, que además de estas dos cosas que digamos son por así normales, hay que introducir un tercer fenómeno que es lo que se llama la emisión inducida, que es que tú vas al banco con un billete, el del banco se pone muy contento, pero dice, no, yo lo que quiero es otro como este. Y efectivamente lo que haces es bajas el saldo, pero tú te vas tan contento a tu casa con dos billetes, ¿no? Esto es lo que se llama la emisión inducida. O sea, llega por aquí el fotón y lo que hace es inducir otra emisión de un fotón más esta que estaba aquí. Esto, que uno puede parecer que es una cosa rara, es lo que le permite a Einstein finalmente dar la deducción de esta formulita, que como veis bastante puñetera, pero bueno, este uno es el que tiene la culpa de lo que hemos dicho de la emisión inducida. Y ya con eso se podía quedar tranquilo, porque la verdad es que Einstein dice, bueno, ya me puedo ir a casa. Pues no, porque ahora seguimos con otro capitulito que es que a Einstein no se le acababan nunca las ideas. Vamos a ver todas las ideas que tuvo en relación con la mecánica cuántica. Entonces, en relación con la mecánica cuántica tuvo, y aquí de esta sí que vamos a hablar muy por encima, pero para que os hagáis una idea.
Él utiliza mucho los métodos estadísticos, que es lo que pongo ahí arriba, pero además en 1905 el famoso Annus Mirabilis, ¿no?, que publica tantos artículos, que es cierto que se basaban en que el hombre ya andaba dando vueltas a la cabeza antes, ¿no? Y entonces una cosa, esto también es muy importante porque lo que hace es él con el movimiento browniano, o sea, das cuenta cómo cambia la cosa. En 1905 no estaba muy claro cuántos átomos había, por ejemplo, en un mol, y entonces lo que se llama el número de Avogadro. Y entonces dice, bueno, vamos a intentar precisarlo más, y además vamos a demostrar de una forma clara que los átomos existen. Eso por un lado. Y luego, por si fuese poco, además hace esto, la nueva teoría de los calores específicos. Esta teoría es lo que le dio fama inicialmente a Einstein. O sea, Einstein no se hizo famoso entre la comunidad científica, ni por la relatividad, que un poco sí, ni por la cuántica, que ya veis que no le hacían ni caso. Pero los calores específicos, que se basaban en la mecánica cuántica, le permitió el encontrar una teoría que era muy superior a lo que había hasta entonces, porque además la mecánica clásica fracasaba completamente en los calores específicos. Y de hecho, en 1911 se hizo la primera conferencia Solvay, que se juntaban todos los listos, y ya le invitaron a Einstein. Y le invitaron a Einstein porque ya había publicado sus teorías de los calores específicos. Y entonces el bueno de Nernst, que hoy en día no nos acordamos de quién es, que es el del tercer principio de la termodinámica, pero que entonces era un señor famosísimo, fue a Berna a hablar con Einstein. Y entonces, claro, la gente se quedó diciendo, este señor tan famoso, y era por eso. Es decir, este hombre era increíble por la cantidad de cosas distintas que se le iban ocurriendo, ¿no? Y aquí vamos a hacer un pequeño paréntesis, que también para que uno vea un poco lo compleja que es la historia de la ciencia, ¿no? Hoy sabemos todos que hay átomos y todas esas cosas y las hemos visto por todas partes, ¿no? Pero el atomismo no, a principios del siglo XX, o sea, cuando empieza Einstein a hacer sus cosas, no estaba tan claro que fuese la teoría correcta. Y aunque, de hecho, pues los químicos ya trabajaban con ello y los físicos a veces también en la mecánica estadística, pero en la mecánica clásica, de hecho, se utilizaba lo que hemos dicho antes, la física del continuo. Entonces, estos los átomos tampoco tenía tanta fama entre los físicos. Entre los químicos sí, porque los químicos, todos los que hemos hecho alguna cuenta de química, o muy pocas, pues sabemos que sin átomos, pues malamente. Y este señor que está ahí, que no os lo he dicho ni lo pongo, es Dalton, ¿no? Y entonces Dalton, que era un poco puñetero, pues va a decir aquí una cosilla, a ver si dice, ahora. Dice, los físicos hacen los... pero no se... Y eso es verdad, ¿eh? Eso ha sido verdad más de 4 veces, ¿eh? Y lo digo yo que soy físico de aquella manera. Bueno, el caso es que a finales del siglo XIX pasó una cosa muy curiosa, y es que hubo una cruzada contra el átomo, de unos que eran pocos, pero eran muy famosos y muy prestigiosos, que son estos señores que están aquí, que son el señor Mach y el señor Oswald, o como se quiera pronunciar, ¿no? Que era la escuela energetista. Como estos señores resulta que la energía estaba tomando mucha importancia, fijaros que es que todo está relacionado. La conservación de la energía es algo que es de mediados del siglo XIX. Entonces se vio que eso era un concepto muy, muy potente, y es cierto que lo era, ¿no? Y entonces estos dijeron, se les fue un poco, dijeron, pues ya está, como es tan potente, los átomos no nos valen para nada. Y decían unas cosas un poco curiosas con esto, ¿no? Lo cierto es que a pesar de que sus ideas pues chocaban con bastantes cosas que se sabían, pues eran más antiinfluyentes, ¿no? Y Mach, que era muy positivista, decía, la física solo se ocupa de lo que se puede observar. Y claro, le respondía al otro amigote pues que los átomos pues no se ven. Y aquí viene, en cambio, a pesar de todo, viene el triunfo del átomo, con este señor de aquí, que como veis, este señor tiene así un poco mala cara, ¿no? Y tiene razón en tener mala cara, ya lo vais a ver, porque tiene razón en tener mala cara. Y el caso es que, claro, a lo que íbamos, que a fin de cuentas aquí estamos hablando de Einstein, y esto es una cosa muy poco conocida, pero realmente uno de los que más hicieron, y sobre todo en torno de 1905,
digamos, por apoyar y por constatar y por comprobar la teoría de los átomos fue Einstein, con sus investigaciones del movimiento browniano. Y de hecho, Perrin, que es lo que os digo aquí, apoyándose en las ideas de Einstein, hace un montón de experimentos en los que va demostrando ya de forma fehaciente que no hay escapatoria y que efectivamente los átomos existen por mucho que se empeñasen los Oswald y compañía en que no. Y de hecho, en torno a 1909-1910 acaban reconociendo que efectivamente el átomo pues tenía que existir, ¿no? Y además estima mucho la estimación del número de Avogadro, o sea, que era un poco detrás de la... O sea, Einstein trabajaba en muchas cosas que todas tenían que ver con cosas muy fundamentales, pero ya os digo que esto lo he traído porque es algo mucho menos conocido, ¿no? Y luego, fijaos cómo de deprisa iba todo esto, que en 1913, en torno a 1913, se hace un descubrimiento espectacular, que es la difracción por rayos X, la cristalografía. Esto permite ya verlos con manchas de difracción. Esto es increíble, porque muy poco antes no existía, o sea, casi no sabían ni lo que eran los átomos, y ni soñaban en verlos. Y además, bueno, esto fue un descubrimiento también maravilloso, ¿no? Porque permitió demostrar que los rayos X eran eso, eran ondas, ¿eh? Y además ondas de mucha frecuencia. Bueno, el caso es que ahora ya volvemos en la parte triste, que este señor aquí es Ludwig Boltzmann, que como veis, pues no pudo ver, tuvo la mala suerte de morirse antes de tiempo, es el padre del concepto de entropía, pero desgraciadamente cuando él murió todavía no se había llegado a esto, y así que el hombre dice con cara de pena, pues a buenas horas, mangas verdes. Y además esto es un poco, es triste porque además Boltzmann se suicidó. O sea, que es la cosa. Incluso hay gente hay historiadores como que dicen que, bueno, que sí pudo tener que ver pues las rabietas que se llevaba con los Maxwell y con los Oswald y con Bach. Pero vamos, son las paradojas de la historia, ¿no? La historia siempre trata un poco mal a sus protagonistas. Bueno, el caso es que, digamos, estamos llegando al punto más álgido de la carrera de Einstein, ¿no? En 1920, 1923 cuando visita España, 1919 cuando se comprueba su teoría de la relatividad, 1922 que le dan el premio Nobel, y ya, digamos, sus teorías empiezan a ser ya, claro, ellos no decían que este tío es listísimo. En 1924, y esta es quizá su última gran contribución, con un físico muy desconocido, que era un físico hindú, vamos, que había grandes físicos en esa parte del mundo, pues desarrolla lo que es la primera teoría cuántica de los gases, que es lo que hoy se llama la teoría de Bose, la estadística de Bose-Einstein, ¿no? Estaba, digamos, en el punto mejor de su carrera, todo le salía bien, pero es cierto que todavía, como dice por ahí él, esto de los cuantos, claro, ahí seguían pegándose. Pero, y esto quizá era una noticia que podía ser buena, y esta, digamos, es la última buena noticia que tuvo, por así decirlo, de Broglie, que era el físico francés este famoso, en su tesis doctoral enuncia la idea, que es una idea también muy genial, que dice, bueno, si por un lado las ondas son fotones, se pueden considerar como, porque claro, sí que estaba claro que la luz de alguna manera eran ondas, se pueden considerar como partículas, ¿por qué no consideramos que los electrones, que entonces era casi lo poco que se conocía, puedan ser ondas? Y entonces esto da lugar a la dualidad onda-partícula. Esta teoría todavía le pareció bien a Einstein porque iba un poco en su dirección, pero todo lo bueno se acaba y ya llegamos al último capítulo, que es el capítulo del final del sueño, que es cuando, digamos, todo aquello, todas las ideas por las que, digamos, había trabajado tantísimo Einstein, pues resulta que se vinieron un poco abajo. Y esto es pues a raíz de justo, porque además aquí también los acontecimientos se desarrollaron a una velocidad enorme, que es que en 1925, y esto casi es lo que más nos interesa, destacar por aquí probabilidades y probabilidades por todos los lados. Las probabilidades toman el mando. Y Einstein no quería no oír hablar de eso. Pero acordaros que realmente es el que las introduce. O sea, el bueno de Heisenberg lo que hace es un poco ampliar las teorías de Einstein. Entonces mete probabilidades por todos lados.
Y claro, por así decirlo, lo que se dio cuenta Einstein es que él iba muy contento hacia un lado, pero es que ese lado le llevaba inevitablemente a las probabilidades. Redinger, que hace su mecánica ondulatoria un poquitín después, al principio se pensaba que no llevaba probabilidades el tema, pero luego se vio que sí, porque se vio que también asomaban, y de hecho es que la mecánica ondulatoria, que se llama así en función de la mecánica cuántica, pues lo que se hace es que hoy en día pensamos, desde hace 100 años, pensamos que todos los objetos microscópicos son paquetes de onda, que están asociados a una partícula, y que esas ondas que le daban tantas vueltas al pobre Einstein, resulta que la amplitud de la onda no es como, por ejemplo, la amplitud de la onda del sonido o la amplitud de otras ondas que tienen que ver con otras magnitudes. La amplitud lo que mide es la probabilidad. Cuanto más amplia es la onda, la probabilidad de que aparezca la partícula ahí es más grande. Y es lo único que nos mide la onda. Entonces, sí, son ondas, pero ¿qué nos miden? Probabilidades. Esto se produce, digo, en un tiempo récord. Redinger hace una cosa, resuelve el átomo de hidrógeno porque su sistema era, por así decirlo, mejor que el de, por lo menos para esto, que el de Heisenberg, ¿no? Y claro, de hecho al principio hicieron pandilla de Broglie, Redinger y Einstein. Pero claro, a Redinger le dijeron, no estés tan contento, y se lo dijo este señor de aquí, Born, Max Born, que no hay que confundir con Niels Bohr, porque le dijo, estás confundido, porque él se pensaba que la onda significaba otra cosa. Y dijo, esa onda son probabilidades, así que el que tiene razón es Heisenberg, ¿no? Y entonces, pues la cosa ya desde entonces fue de mal en peor. Bueno, una cosa aprovecho para decir, efectivamente, y por eso hemos dado la charla así, porque este año se celebra el centenario de la mecánica cuántica, y por eso este año es el Año Internacional Mundial de la Mecánica Cuántica y de la Tecnología Cuántica. Y es que hace justo 100 años que ocurrió esto, ¿no? Y hace 100 años que, por así decirlo, las ilusiones de Einstein pues, se fueron al garete. Para explicarlo esto otro poquitín más, vamos a poner aquí todas. Es un poco para que, sin entrar en complicaciones, que no hace falta entrar en complicaciones, todo lo que les había vuelto locos a Einstein durante 20 años, o desde 1905 a 1925, la solución está aquí. La solución está que, por un lado, todas las entes, los fotones, los electrones, los protones, los quarks, lo que uno quiera, el bosón de Higgs, son discretos y se pueden detectar de forma individual, por eso. Pero están asociados siempre a ondas de probabilidad. Y de hecho, lo que, por así decirlo, manda, y luego para estudiar la física hay que ir a esas ondas de probabilidad. La ecuación de Redinger habla de esas ondas. Y por eso se producen interferencias, refracciones y difracciones. O sea, todos tenían razón. Por un lado, la teoría de Maxwell era correcta, porque efectivamente eran ondas, y Einstein tenía razón el hombre, porque efectivamente detrás de esas ondas había, digamos, cositas discretitas, ¿no? Y esto, digamos, es lo que, por eso pongo aquí el interrogante, porque es lo que hoy se piensa que es la solución. A lo mejor dentro de 100 años decimos, pero qué gente más tonta, ¿no? Si esto era otra cosa. Bueno, aquí luego en la siguiente diapositiva os pongo unos dibujillos de ondas de probabilidad, que en esto pues tampoco merece la pena detenerse, pero que veáis, claro, esto es extremadamente complejo, ¿no? Y, por ejemplo, la resolución del átomo de hidrógeno es algo en la que todos los que hemos estudiado física nos han vuelto locos con ella, pero la idea es muy sencillita, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí digamos que esto es una onda y cuanto más arriba está, cuando mayor es la amplitud, pues es más fácil que aquí encontremos la partícula asociada, ¿no? Y eso es un poco la clave de la mecánica cuántica hasta hoy que nunca sabemos cuándo va a ser. Y volviendo a nuestro protagonista, pues resulta, de esto pues también se podría hablar mucho, pero vamos a resumir porque además ya tampoco vamos a aburrir mucho, ya vamos a ir poco a poco terminando. Einstein es las paradojas de este mundo. Fue seguramente el físico que mejor estudió la herramienta estadística. Hizo cosas maravillosas con eso. Hizo pues el movimiento browniano, hizo su teoría de campos específicos.
Pero resulta, y luego su teoría del cuerpo negro, pero resulta que a partir de 1925, pues ¿qué ocurre? Que la probabilidad va tomando un papel esencial. Y eso es lo que él nunca aceptó, nunca jamás. Y por eso os he puesto esta frasecita que me he hecho spoiler a mí mismo, pero bueno, que es una frase que yo creo que resume muy bien la vida del pobre Einstein. Esta frase es de Wilde, porque aquí vamos a terminar un poco diciendo algunas cosas un poco literarias, ¿no? Es de un drama de Wilde, de un marido ideal, pero se hizo muy famosa porque sale en Memorias de África, no sé si lo recordaréis, pero se hizo famosa por eso. Y realmente es que es lo que fue la vida de Einstein. Cuando los dioses nos quieren castigar, atienden nuestras plegarias. Tanto querías estadística, tanto querías probabilidad, pues toma de tu medicina, ¿no? Y entonces eso hizo que Einstein, digamos, se quitase, pero radicalmente, de todo. Y a partir de 1927, él siguió con sus teorías y tal, que ya más o menos le hacían poco caso del campo unificado, y con sus argumentos para ir en contra de la mecánica cuántica, que son argumentos muy interesantes y que han servido para aclarar muchos conceptos. O sea, muchas veces dicen, no, es que Einstein no entendió la mecánica cuántica. Hombre, que se la entendía, y la entendía también, que encontraba sus puntos débiles. Lo que pasa es que esos puntos que eran lo que tenían luego las charlas con Bohr y toda esta pandilla, pues en el fondo lo que hicieron también es al revés, porque claro, lo que hicieron fue mejorar la teoría cuántica, porque como había que estar atento a lo que decía Einstein, decía, pues tiene razón Einstein en esto, pues hay que ir por allá, ¿no? Pero lo cierto es que la mecánica cuántica desde hace 100 años va de éxito en éxito, y las reticencias de Einstein pues van, por así decirlo, nunca han sido comprobadas, ¿no? Al contrario, ¿no? Hubo un premio Nobel, es que ya no recuerdo de qué año, pero un año muy reciente, que era precisamente unos señores que hicieron unos experimentos muy célebres en el que se daba la razón a las teorías a las teorías cuánticas frente a las de Einstein. Es decir, todo esto sigue coleando incluso hoy en día, ¿no? Y aquí, bueno, esto es comentar un poco aquí es también ver un poco, para olvidarnos un poco de la física y ver qué gente más graciosa se reunía. Es el primer congreso Solvay, que si veis aquí está Einstein, este es de los más jovencillos, y está ahí, bueno, pues en segunda fila y tal, hombre, aquí están, si queréis, Madame Curie, aquí Poincaré, por ahí me parece que anda Planck, yo creo que es Lorentz, y es el segundo congreso Solvay, en el cual ya pues empezaba a tener más importancia, pero ya ves que está aquí en la segunda fila, esta es la fila de los importantes, y esta es un poco la fila como de los no tan importantes, y estaba el hombre ahí un poco mirando a Madame Curie y tal, bueno, pues con sus cosillas. Y llegamos a donde vino el lío, que fue, que también vamos a ver la foto que sin duda es la más célebre de todos los tiempos de la historia de la física, que es la del quinto congreso Solvay, que ya veis que aquí Einstein está en el medio. Y está en la fila de los mayores. Pero claro, resulta que venían pidiendo paso todos estos. Aquí está el bueno de Bohr, aquí está donde está el bueno de Heisenberg, anda por ahí, el bueno de Redinger anda también por aquí, el bueno de Pauli, que era... a mí Pauli me recuerda con la cara que pone a Einstein en la foto anterior, o sea, como diciendo, ¿estos de qué estarán hablando? Y Pauli era un poco así. Pauli era un tipo tan listo, que todos los demás físicos le pedían opinión siempre. O sea, todos, incluyendo Einstein, incluyendo Heisenberg. Heisenberg, cuando publica sus famosos artículos, que está al lado de, y además eran amigos, o sea, que era un tipo, y es el del famoso principio de incertidumbre. Pero bueno, ahora como están... yo aquí estoy dejando cosas para cuando me llamen para nuevas charlas, pues os las digo in extenso. Pero bueno, ahora ya conviene ir a ir contando con la parte de chascarrillos. Como sabéis, esta es la frase más célebre de Einstein, que está en su correspondencia con el amigo, con Born, que eran muy amigos, pese a que eran completamente contrarios en esto de la mecánica cuántica. Y entonces, esto se cuenta que está aquí está Einstein con Bohr y están hablando de sus cosas,
Y Einstein le dice, bueno, pues yo eso de que Dios anda ahí con probabilidades, que no. Dios es determinista. Esto tampoco vamos a entrar en muchos detalles, pero es que hay que darse cuenta que toda la historia de la filosofía, sobre todo, se basa en la idea de causalidad. Se basa en que si yo tiro esto, cae y sé cómo cae. Y esto es lo que se rompe completamente en 1925. Y esto es lo que rompen unos chavales jóvenes. Pero claro, Einstein, que no era tan joven, decía, pero bueno, qué disparate es este, pero ¿dónde me habéis metido? ¿O dónde me he metido yo solo, no? Y entonces el Bohr, que era muy cachazudo, dice, espérate. Dice, ¿y tú quién eres para decirle a Dios lo que tiene que hacer? Como veis, aquí en todas estas frases citamos bastante a Dios. Y vamos a seguir citando todavía un poco más. Yo creo que en todas las frases va a salir Dios, que ya comentamos un poco que Einstein, aunque nunca fue religioso en el sentido tradicional, tenía un poco la idea de como que las leyes físicas, como que había algo o alguien que mandaba en el universo, ¿no? Y eso es lo que él quería averiguar lo que era. Y claro, eso es lo que él no le cabía en la cabeza, que anduviese haciendo estas bobaditas, digamos, entre comillas, de andar ahí con probabilidades y con bobadas. No, toda la vida se había hecho, pues eso, con las ecuaciones de toda la vida que tienen una única solución. Bueno, entonces ya estamos ya un poco, ya viendo, hasta que muere, que prácticamente Einstein se aleja. O sea, fijaos de todas maneras el esfuerzo descomunal que tuvo que hacer de 1900 algo, porque es realmente cuando empieza, a 1925, 27, ¿no? A 1927. Es impresionante todo lo que hizo ese hombre. O sea, además, yo ahora con esas charlas he estado bastantes meses viendo y tal, digo, pero es que es inabordable, ¿eh? Y ahora cuando termine las charlas me seguiré otra vez con este señor y seguro que hay muchas cosas que no entiendo ni jota. Pero a partir de 1927, ¿qué ocurre? Pues que ya se va apartando, se va haciendo mayor y todo, digamos, sus esfuerzos van en lo que os he comentado, que trataba de encontrar los puntos débiles, pero no había manera, ¿no? Y luego él está con la teoría del campo unificado, que seguía pues de vez en cuando sacando teorías nuevas, pero pues tampoco tenía aquello mucho éxito. Porque, bueno, ahora también lo vemos en un momentín, y su influencia pues cada vez va siendo pues menor, ¿no? Pero bueno, tampoco hay que ser tan trágicos, y entonces, para verlo un poco de otra manera, que lo que también lo vimos un poco en la otra charla al final, es que, digamos, en parte o en gran medida el espíritu de Einstein sigue vivo, porque Einstein, que partió de eso, del mundo clásico, en el que había una serie de cosas muy establecidas, muy independientes, muy rígidos, se pasa a otras ideas en las cuales se trata de unificarlo todo, ¿no? Y eso lo trató de hacer Einstein, pero no le salió bien. En cambio, hoy en día con la cuántica se sigue haciendo lo mismo. Pero digamos, el espíritu es un poco lo mismo, ¿no? Y se retoma el enfoque de Einstein, aunque desde una perspectiva completamente distinta, ¿no? Y todas estas teorías tan famosas y tan bonitas, pues realmente recogen el espíritu de Einstein de buscar algo que unifique las leyes físicas, ¿no? Y bueno, por supuesto todavía siguen quedando dificultades, pero de alguna forma la idea de Einstein sigue viva y por eso yo creo que todos los físicos modernos siguen teniendo una gran admiración, incluso más que los de hace unas generaciones, por la obra de Einstein, ¿no? Incluso hay algunos que, bueno, como Penrose, que le dieron el premio Nobel hace poco, que siempre está con Einstein a vuelta. Bueno, es que cualquiera que se acerque a su obra pues se queda impresionado desde cualquier punto de vista. Y aquí pues vamos ya para entrar en el epílogo, hacemos un epílogo un poco literario, que sería una cosa que a mí me llama mucho la atención, que a mí como me gusta mucho la historia de la cultura, es curioso como los humanos siempre andamos dando vueltas a las cosas. Y si uno se fija en esto de la filosofía griega, que a mí pues me entretiene bastante también, pues te das cuenta de que realmente ya el bueno de Heráclito decía cosas bastante parecidas a las que dijo el bueno de Einstein, pero eso sí, 2500 años antes, ¿no? Eso de la naturaleza se complace en ocultarse. Pues hombre, se parece bastante a lo que dice Einstein, ¿no? Claro, Heráclito puede decir, hombre, vosotros sabéis mucho más, pero parece que yo no andaba del todo no andaba así muy errado, ¿no?
Y esta frase que a mí también me encanta, esta frase yo creo que es una traducción un poco de aquella manera, pero a mí es que como me gusta tanto, es la traducción que le doy. Y es que me parece maravilloso, ¿no? Esa frase del tiempo es un niño que juega con los dados. Y con esto, pues lógicamente ya nos va quedando la hora de terminar y terminamos. Esto, por cierto, es una escultura maravillosa, es una escultura pequeñita que habla de Prometeo. Y bueno, porque también aquí pongo esta frase de albergué en los hombres vanas esperanzas que pone Esquilo en los labios de Prometeo, y es una escultura que está en el Museo del Louvre, chiquitina, pero que es una maravilla, de este señor. Digo, por si alguien quiere ver la referencia del siglo XVIII. Y bueno, ya vamos a terminar dejando a Einstein ya en Princeton, ¿no? Ya muy mayor, en 1951. Y claro, yo estaba buscando una frase para terminar, y digo, bueno, ¿con qué frase puedo terminar? Y resulta que el propio Einstein en 1953, o sea, ya cuando estaba de vuelta de todo, pues dice una frase que yo creo que resume bastante lo que hemos dicho. Dice, la risa de los dioses, y vuelven a salir los dioses, hacen naufragar a quien intente proclamarse juez de la verdad y del conocimiento. Y con esto, pues terminemos esta charlilla. Y nada más, daros muchísimas gracias. Pongo esto, si queréis, una cosilla nada más. Esto no es casualidad, el entierro del Conde Orgaz, porque el entierro del Conde Orgaz se sabe que vio este cuadro, el entierro del Conde Orgaz, en Toledo, que lo llevaron a Toledo cuando estuvo en España, y él en su diario dice que le impresionó mucho este cuadro. Entonces, pues por eso va este cuadro. Pues muchísimas gracias. Bueno, pues si queréis comentar algo, hay muchas cosas de las que se puede hablar mucho, mucho más. ¿En qué fase de hoy estamos? Pues yo podría decir muchas cosas, pero la verdad es que no, eso no lo sé. No. Algo que decir que no lo sigo mucho y desde luego para seguirlo habría que saber mucho, mucho, mucho. Hombre, sí que se dice que el último premio Nobel, ¿no?, tiene alguna relación con lo de la computación cuántica y tal. Pero vamos, yo la verdad que ese tema no lo conozco más allá de, bueno, como muchas otras cosas, que no conozco más allá de la divulgación y tal. Hombre, es una cosa que está en veremos hace muchos años, ¿no? Claro que se sabe que cuando se desarrolle va a tener muchísima potencia, porque claro, una cosa es los bits 0 y 1 y otra cosa es estos qubits, o como se quiere llamar, que andarían con probabilidades, precisamente por eso, bueno, andarían con probabilidades y serían muy potentes, pero la verdad es que yo de eso no conozco gran cosa, vamos. ¿Qué opinas de la inteligencia artificial? Pero no me hagáis preguntas que no me sé, no me hagáis... A ver, yo aquí, como decía el otro, he venido a hablar de mi libro, no de... Eso es muy difícil, muy difícil. No, hombre, la inteligencia artificial es maravillosa y todos la utilizamos. Y hasta donde yo sé hay gente en la Universidad de Burgos que entiende bastante de eso y hay grupos que están trabajando en eso. Pero yo te digo lo mismo que le he dicho a Javi ahora, que yo de eso puedo enrollarme y incluso puedo charlar lo que sea, pero vamos, yo sobre eso no sé gran cosa más allá de que la utilizamos todos. Y yo incluso, pues para alguna, o sea, es que te facilita muchísimo las cosas, o sea, para buscar citas, para todo. Pero bueno, también es cierto que cada vez que abre un PDF de más de 3 páginas, le dice, parece un documento muy largo, ¿quiere que se lo resumamos? Y dice, no, hombre, no, que todavía me da la cabeza. No sé. Hombre, eso es un mundo muy, muy, muy potente, claro. ¿Para qué ha servido el CERN? ¿Para qué ha demostrado de todo esto? ¿El CERN? Hombre, el CERN lo que ha hecho es que tiene el instrumento más potente, ¿no?, el microscopio más potente desde hace muchos años, ¿no?, que durante muchos años estuvo en Estados Unidos, pero luego yo creo que fue en la época de Reagan, así, ¿no?, que dejaron de financiar la ciencia básica y entonces a partir de entonces está en Europa. Ahora mismo no sé muy bien cómo está.
De eso tampoco entiendo mucho, pero vamos, algo más entiendo. Es el microscopio, cuando se habla de instrumento potente, se dice que es el microscopio más potente porque se sabe precisamente por la mecánica cuántica que a medida, o por el principio de incertidumbre, que a medida que uno va hacia los tamaños más chiquitines, le hace falta energía más grande para discriminar, ¿no? Entonces, lo que son aceleradores muy potentes, como unos aceleradores que aceleran hasta velocidades próximas a la de la luz, a partículas ya gordas, y entonces eso se ha conseguido, pues, los avances de los últimos años, y sobre todo el más célebre, que fue el del bosón de Higgs. El bosón de Higgs, que como sabéis, es el que, entre comillas, cierra el modelo estándar. Pero bueno, ya también se sabe que el modelo estándar tiene sus problemas, ¿no? Antes hemos hablado de unificaciones. Yo de esto sé un poco, pero porque me gusta y porque zascandileo un poco, pero también a nivel aficionado, ¿eh? Pero vamos, enlaza un poco con lo que decíamos, que es muy bonito que este hombre que siempre anduvo buscando, Einstein, que siempre anduvo buscando la unificación, hoy en día el problema que hay, que sigue habiendo, es que las teorías cuánticas todas han unificado, como si os suena, vamos, si no os lo digo, hay 3 interacciones que son la electromagnética, que también conocía Einstein, la débil y la fuerte. Las 3 están más o menos unificadas, con estas ideas de supersimetría y tal, que son bastante parecidas a los que hacía Einstein en la teoría general de la relatividad. Pero está, por otro lado, la gravedad. El problema es que no hay una teoría cuántica de la gravedad. Y la teoría cuántica de la gravedad es muy difícil de encontrar por el famoso muro de Planck, que sean, bueno, estas historias para energías muy altas, porque parece que no hay manera de encontrar una teoría de la gravitatoria que funcione a muy altas energías, ¿no? Pero vamos, altísimas energías, muchísimo, vamos, muy por encima de lo que se puede medir en el CERN, ¿no? Pero ahí parece que hay un problema intrínseco, porque todas las interacciones del modelo estándar, las que van con la electrodinámica cuántica de Feynman y tal, que son teorías que van bien, en cambio se van a infinito con... Esto, por ejemplo, no lo hemos hablado, pero también es un tema muy bonito, ¿no? El infinito siempre anda rondando por ahí, y aquí anda rondando. Y parece que la gravedad, hasta donde se sabe hoy, no es renormalizable. Quiere decir, no se puede renormalizable, para que lo entienda todo el mundo, es que se quitan los infinitos que están molestando. Entonces, ahí está ese problema. Pero vamos, volviendo al ser, que es que yo enseguida me voy a otros lados, uno de los problemas que tiene la física teórica, yo lo digo desde muy lejos, que claro, que tampoco se están viendo grandísimos avances, desde el punto de vista empírico. O sea, desde el punto de vista empírico está el famoso bosón de Higgs, pero tampoco se están viendo hasta donde yo sé, hasta donde yo sé que, como os digo, tampoco sé mucho. Pero de hecho, como lo que sí que sé es andar por YouTube y tal, hay muchos youtubers bueno, youtubers quiero decir, no señores por ahí que andan ahí con cosas, mirando a ver cómo se pintan el ojo, sino gente, o sea, físicos, teóricos y tal, que se discute mucho, y la verdad que ahora vivimos en un momento un poco complicado, que no se está muy claro para dónde va a ir. Luego está la famosa teoría de cuerdas, que bueno, de eso yo ya me pilla muy a desmano. Y luego el problema es ese también, pero eso haces bien en señalarlo, porque el problema es que son teorías, muchas de ellas, la comprobación empírica estaría a unos niveles energéticos tan altos, tan por encima de lo que se sabe, que claro, ahí también falla todo, ¿no? Pero bueno, esto es muy bonito. También está fallando el tema cosmológico, pero bueno, eso es otra cosa. Eso es otra cosa, otro melón curioso. Porque la constante de Hubble, que seguramente todos os suene, que es lo que nos dice, la constante de Hubble, en resumidas cuentas, nos dice en qué momento se originó el universo actual. Entonces, ahora, desde que han mandado un nuevo telescopio, pues hay varias medidas y no les cuadran una con otra. Unas son 67, me parece, y otras son 73, no sé qué, vamos. Quiero decir que hay una diferencia entre ambas medidas, quiero decir que ahí también hay un problema muy serio. Y lo de la materia y la energía oscura, no te digo. Vamos, pero y eso sería un poco ver un poco las cosas que están en veremos dentro de la física, digo, para tampoco dar una idea de que todo está resuelto en la física, al contrario. Hay mucho por aprender. Hay que buscar aquí algún nuevo Einstein,
que nazca por aquí, porque uno que nazca por aquí, por la parte de la meseta, hombre. Las teorías de cuerdas son las que están intentando unificar la gravitación con el resto de los sistemas. Sí, señor. Y se están basando entonces en la teoría de la relatividad general que decía Einstein. Bueno, no, se basan en los dos. Bueno, yo hasta donde sé, o sea, que aquí lo mismo lo digo con muchas comillas. O sea, está más o menos claro que lo que se busca es una teoría de la gravitación cuántica, que sustituirá la teoría general de la relatividad. Lo que pasa es que sí que es cierto que la teoría general de la relatividad, hasta donde yo sé, que es muy poco, pero vamos, se ha ido y por ejemplo el tema de los agujeros negros y todo esto, se sigue utilizando las ecuaciones relativistas de Einstein. También se sabe que las ecuaciones relativistas fallan en algunos puntos en lo que llaman los matemáticos las singularidades. Entonces la teoría de cuerdas es efectivamente, pero ya os digo que conozco muy poco de eso, un intento para juntar las dos cosas. O sea, juntar por un lado la teoría de la relatividad y por otro lado la teoría cuántica, con algo que en realidad no sería en principio ni una cosa ni otra. La teoría de cuerdas estuvo muy de moda un tiempo, pero parece que uno de los problemas que tiene es que no hay muchos datos empíricos que la avalen en un sentido o en otro. Y luego está el problema de que hay muchas teorías de cuerdas, o sea que tampoco es única. Pero bueno, con eso se entretienen los teóricos y con eso están ahí los hombres ahí luchando. Pero digo que tampoco lo conozco. Claro, eso sí que daría para mucho, pero vamos, eso ya sí que tiene una matemática muy complicada. No, hombre, lo que yo me gusta o intento transmitir es que detrás de la matemática o detrás de una teoría muy compleja siempre puede haber, o esperemos que siempre haya, ideas suficientemente sencillas. Vamos a preguntar un poco más sobre Einstein. Así como en Humanidades nos gusta no separar la vida del personaje de su obra, en cuanto a Einstein, en esta parte nos habla más bien de la parte científica, de su producción. ¿Qué influencia puede tener la personal vida de Einstein en cuanto a sus relaciones personales turbulentas o su situación personal en el país que nació, en la época que nació, en su idealismo de hoy? Hay una verdadera realidad de la que me puedo aferrar y que es inmutable y que pase lo que pase, lo que pueda ser invariante, lo que pueda ser variable en la vida, hay algo que me pueda agarrar en unas teorías físicas y con eso una idea de no tratar de abrazar esa idea de cuántica, de relativismo. ¿Cuánto puede ser la vida personal de Einstein, una influencia en su dinámica de no querer abrazar una nueva teoría que pudiera dar un salto a lo desconocido? Hombre, vamos, es mucha influencia. Tienes toda la razón y además se nota que creo que lo conoces, ¿no? por la pregunta que haces. De hecho, de eso, y el problema es eso, que en las charlas uno, pues, de hecho, hasta esta tarde quité un par de diapositivas, porque digo, si no, aquí se me van a aburrir mucho. Y en la otra yo creo que sí que llegamos a citar un poco la vida personal de Einstein, y aquí tenía idea y al final lo he ido quitando, pero tienes toda la razón. La vida de Einstein fue turbulenta, pasó eso, parece que lo comentábamos un poco de pasada el otro día, pasó las dos guerras civiles, de las dos guerras mundiales, y luego efectivamente, como también se dice, él era alemán, pero él nunca se sintió alemán, él siempre odió el militarismo alemán. Es una cosa bastante curiosa, pero porque en cambio se sintió suizo. De hecho, él murió con la nacionalidad suiza y la alemana de eso no quiso saber nada. En Alemania, como sabéis, en los años 20 y tantos, 30, tuvo muchos problemas con el nazismo. Tuvo tantos problemas que se tuvo que ir y hizo muy bien en irse, porque los que no se fueron, pues acabaron de aquella manera. Y eso es indudable. Él era un poco, andaba por libre, a él le gustaba la enseñanza un poco más liberal. Se ve que él eso de decir, a lo mejor apréndete de esto, le gustaba menos que le dejasen un poco a su libre albedrío cacharreando, ¿no? Y se ve que en Suiza estuvo más
a gusto en ese sentido. Y lo que dices del determinismo, tienes mucha razón. Lo que ocurre, claro, es que eso, ¿quién se puede meter en el alma humana? Pues es difícil, ¿no? Este hombre, claro, hay que darse cuenta que, y son algunas de las diapositivas que he quitado, pues eso, Leibniz, Newton, Laplace, toda la pandilla, claro, toda la física que habían bebido todos ellos, era una física determinista. Y además, incluso hoy podemos decir, y hay que decir, que incluso cuando aparecía algo que no tuviese que ver con el determinismo, algo que sonase un poco a que podía haber, por ejemplo, varios caminos o una especie de caos, eso se quitaba, ¿no? Por ejemplo, Poincaré, que era un tío listísimo, que coincidió en el primer congreso Solvay, pues empezó a hacer cosas de ese estilo, pero eso ya como que enseguida, en cambio hoy decimos, hombre, hizo unas cosas muy interesantes, pero eso que hoy ya vemos como normal y que todos estos chavales te das cuenta, Heisenberg era un chaval de 20 y pocos años cuando hace su teoría. Bohr era bastante mayor, pero por ejemplo, pero Pauli también era un chaval joven. Y claro, ellos no tenían ese peso. Y el determinismo, que para Einstein era tan importante, pues claro, hoy decimos, bueno, a ver, yo creo en lo poco que sé, que Einstein se confundía. Porque efectivamente, además, si hubiese querido seguir, pues a lo mejor podía haber estado algunos años todavía más haciendo cosas de primer nivel, como de hecho hizo cosas de primer nivel cuando intentaba de refutar. Decía, porque como esto, pues eso, lo famoso del entrelazamiento cuántico, todo ese tipo de cosas, que se ha visto que por mucho que le pareciese raro a Einstein, es cierto, ¿no? Se ha comprobado, ¿no? Pero claro, vamos, volviendo a tu pregunta, pues todos somos hijos. Yo a veces digo que todos somos hijos de nuestra biografía y Einstein no era una excepción. Ehrenfest, que era amiguísimo suyo, le decía a Einstein en esa época, decía, pero Albert, joder, no seas así con estos chavales jóvenes. ¿Pero no te acuerdas de que en 1905 a ti te hacían la vida imposible cuando andabas con tus moderneces? Pues estos eran muy reticentes al principio y tal, sobre todo, bueno, algunos más que otros, ¿no? Y Ehrenfest le decía a Einstein, pero hombre, pero no te das cuenta que estás haciendo ahora lo mismo. Y es que claro, estaba haciendo lo mismo. Pero claro, eso que es empecinamiento, o bueno, decir, es difícil. Yo creo que también llega un momento en que dices, bueno, pues hasta aquí hemos llegado. La física va por un lado y yo voy por otro, ¿no? Y luego, vamos, no sé si también querías comentar algo de la vida más privada con sus mujeres y eso, no sé si querías ir por ahí o no, no sé si querías comentar algo. Sí, nada, la idea es que con su sufrimiento personal, con el divorcio y con el hijo, quizás decía, bueno, me parece bien que en esta vida que me ha tocado vivir, pues los eventos que ellas sean un poco fortuitos, pero sé que puedo agarrarme que la realidad está ahí por debajo y si está pasando esto, tiene un cierto sentido de destino, me cuentas. Sí, bueno, es una hipótesis, sí. Vamos, que no, y puede que tenga su parte de razón, ¿no? Hombre, lo que sí que es, para mí, de las cosas más bonitas que se pueden leer sobre Einstein es bueno, vamos por ahí las tengo, te lo digo porque como creo que te gustaría la correspondencia con Besso, con su amigo Michele Besso, que tiene una correspondencia de más de 50 años, que además está traducida al español. Los collected papers of Einstein se podían consultar hasta hace poco y era una maravilla, pero ahora no sé por qué está medio cerrado. Pero bueno, la correspondencia, y la correspondencia con Besso es muy bonita porque está llena de cartas, porque Besso y él se tenían mucho cariño desde jóvenes y tal, ¿no? Y se ve, ¿no? Y además Besso era un poco el confidente o sea, Einstein se ve que iba a tener una idea y se la contaba, ¿no? Y claro, Besso era mucho menos brillante, ¿no?, que él, ¿no? Y dice, claro, que esto, como empiece con esto, doy otra charla. Pero vamos, hay una carta muy bonita de Einstein, que yo siempre que puedo la cito, es que le decía a Besso, dice, tú es que Besso tú eres como una mariposa y yo soy como un topo. Tú eres una mariposa que va, pues eso, un poco picoteando las cosas, y yo soy como un topo que estoy, pum, pum, me pongo ahí con lo que sea y tiro para adelante, ¿no? Y dice, pero claro, ¿qué mariposa querría ser topo, ¿no? Eso, bueno, para dar una idea de la amistad que tenían. Y murieron prácticamente a la vez. Y
Murió un poquitín antes Beso. Y cuando Einstein se entera de que ha muerto Beso, le manda una carta, me parece que es a su hija, bueno, los familiares que quedaban vivos. Y le dice, y eso es muy significativo, por eso que dice que luego en el fondo todos somos humanos, dice, bueno, y yo lo que más envidiaba a vuestro padre es el maravilloso matrimonio que tuvo él con su mujer, que además me parece que además, bueno, que se conocían todos, quiero decir, y que eran amigos, quiero decir. Y dice, el maravilloso matrimonio que tuvo Beso con su mujer, que siempre estuvieron juntos y digamos, en buena armonía durante muchos años, dice, cosa en la que yo he fracasado 2 veces. Claro, eso lo dice antes de morirse, porque murió pocos días después. O sea, que dice que efectivamente pues, la vida personal pues, siempre influye. Con Mileva es cierto que estuvo muy, muy enamorado de Mileva en la primera época. Eso además se ve perfectamente en las cartas. Pero luego terminaron como el rayo y la aurora. Terminó aquello fatal, fatal, fatal. Y luego, pues, el segundo matrimonio, pues se ve que ya está. Y también, bueno, lo que pasa es que yo no sé si aquí a la audiencia a lo mejor me va a acabar asesinando, como siga si yo aquí venga a hablar. Pero también hay cosas muy divertidas, porque, y además eso también se sabe por la correspondencia. Claro, la correspondencia es un tesoro. Además, como digo yo, en la correspondencia se miente poco. Y en una carta de Einstein, vamos, se dice que la madre de Einstein no quería ni loca que se casase Einstein con su mujer, con la que fue su mujer, con Mileva, porque su mujer era muy lista, era física, bueno, fueron compañeros de estudios, era la única mujer, ¿no? Y la madre de Einstein, que se ve que era más práctica, decía, no te cases con Mileva, que esa muchacha es como tú, es un libro, y a ti lo que te hace falta es una mujer que te cuide. Y a la larga tuvo razón. Ya sabes que las madres, pues, al final, pues tienen sus cosas, pero quiero decir que él se empeñó y se casó, claro, se casó. Y Mileva, sin duda, aunque luego a veces también se ha exagerado el papel que puede tener, porque además sobre eso no hay ninguna documentación. Pero lo que sí que hay que decir es que fue una mujer muy inteligente y que desde luego tuvo que ser un apoyo, por lo menos en lo personal, muy grande durante los primeros años de Einstein. Lo que pasa es que luego se torcieron las relaciones de una manera. Y además a Einstein pues parece que le gustaba al hombre cambiar de vez en cuando un poco de falda. Y claro, eso pues también, pues... Pero bueno, eso ya entra más dentro de lo que... de eso, del cotilleo. ¿Cuántos cerros hay en el mundo como el de Ginebra? ¿Cuántos? Que yo sepa solo ese. ¿No hay en Estados Unidos? No, tan potente no. Tan potente no, porque hace falta una energía enorme. Pero vamos, yo de eso sí que hablo un poco de oídas, ¿eh? O sea, es lo que yo he oído de toda la vida, ¿eh? No sé si en los últimos años habrá, pero vamos, yo creo que no. Yo creo que el CERN sigue siendo el más potente del mundo. Bueno, pues yo creo que podemos dejar descansar a la audiencia, ¿no? Muchísimas gracias, ¿eh?